Hablaremos hoy de el amigo Mesmer. Algunas personas se acordarán del mesmerismo. Franz Anton Mesmer. Esto tiene un prólogo, un exordio que dice que la historia de la medicina está llena de héroes, pero también de charlatanes. Es una cosa que no tiene mucha gracia. Pero empecemos con Mesmer. Nació en 1734 y nació en Ignaz y cursó sus estudios de medicina en Viena. Empezó a ejercer su profesión de médico entre la población del Imperio Austrohúngaro y pronto ganó fama de sanador entre sus pacientes. Mesmer prefería, como pacientes, a aquellos que presentaban una personalidad inestable, con tendencia a quejarse de molestias indeterminadas. Además prefería atender a las damas, si tienen los mismos gustos que yo en materia de pacientes. El doctor Mesmer se sentaba ante el paciente con sus rodillas tocando las del enfermo y haciendo que éste lo mirara directamente a los ojos. Al cabo de un rato el paciente comenzaba a temblar, ponía los ojos en blanco, ponía los ojos para arriba y hasta caer al suelo preso de convulsiones. Eso es lo que le pasaba. Excelente curación. Excelente. Su fama, digo la de Mesmer, se fue extendiendo y pronto contó entre su clientela a muchos nobles de la casa imperial. Incluso entabló amistad con Mozart, que entonces tenía 20 años. La amistad fue duradera y Mozart estrenó su primera ópera en la lujosa mansión del médico Mesmer. Mira vos. En 1777, En 1777 Mesmer se dio a conocer en toda Viena cuando empezó a practicar con éxito atendiendo a una doncella de la emperatriz. Una doncella de la emperatriz. La muchacha se llamaba Teresa Paradis y era ciega. Sus padres habían tratado de curarla con emplastos, sanguijuelas o incluso con los últimos descubrimientos en corrientes eléctricas, pero sin éxito, naturalmente. La muchacha presentaba también unos movimientos convulsivos de los ojos que Mesmer, tras 2 charlas con ella, logró apaciguar. Así los padres decidieron que su amada hija se pusiera ya totalmente en manos del doctor Mesmer. Teresa, tras algunas crisis de temblor y chillidos, afirmó que podía ver los contornos de las personas que la rodeaban. ¿Cómo los contornos? Los contornos, que veía más o menos el contorno, ¿no? Bueno. Que veía un cacho. Si le pasaban una vela encendida por delante de sus ojos, la muchacha daba un grito y caía desmayada. Extraordinario. Pero el curso del proceso se fue complicando. La pobre chica sufría todo el tiempo con las nuevas impresiones. Le hacía mal la luz del sol, el cielo, los movimientos de las personas, y se consideraba más desgraciada que antes. Incluso olvidó cómo tocar el piano, habilidad que tenía durante la ceguera. Un día Teresa sufrió un ataque de locura. Se arrojó sobre un sofá, como suele ocurrir cuando uno tiene un ataque de locura, y le agarraron vértigos, le agarraron. El padre de la muchacha corrió hasta la casa del médico armado con una daga. Tenía mucha fe en la ciencia. Y Mesmer debió huir a toda velocidad. Hasta la misma emperatriz intervino y dijo que ese médico deje en paz a mi doncella. Mesmer tuvo que mudarse. Vendió su casa, allí donde había tocado Mozart, pero también Gluck y Haydn, y abandonó Viena. Se fue a París. Era un lugar muy propicio para sus doctrinas. Dijo un cronista que pasaba por allí: la capital de Francia incluía la rara mezcla que con tanta frecuencia engendra el deseo de progreso en el conocimiento, fermento intelectual del más alto orden,
junto a la más abyecta charlatanería, dijo el cronista. Bueno, en París alquiló una vivienda muy lujosa, comenzó a frecuentar los salones donde la nobleza se reunía, pronto se rodeó de pacientes y fue poniendo a punto una teoría que pudiera justificar sus manejos. Eran los tiempos en que se empezaba a estudiar el magnetismo y la electricidad. Y dijo Mesmer que un fluido único y sutil andaba en todo el universo, uniendo y conectando todos los cuerpos. Me encanta esa doctrina. Decidió llamarlo magnetismo animal. Aseguraba que todos los males corporales se debían al magnetismo bloqueado. Si vos tenías el magnetismo bloqueado, te agarraba una enfermedad cualquiera, por ejemplo el pichiruchi. La curación de la enfermedad requería la intervención de un adepto, de una persona con un magnetismo insólitamente fuerte para localizar los polos de flujo del magnetismo. Y después, mediante un masaje, se restablecía el magnetismo normal, qué sé yo. Para poner en práctica esta nueva orientación, inventó Mesmer lo que él llamaba el baquet. El artilugio consistía en un gran balde metálico que se situaba en el centro de la habitación, un tacho. El tacho se llenaba con agua magnetizada y con varillas de metal que los pacientes tomaban por sus extremos. Las terapias grupales consistían en un círculo de 20 o más sujetos sentados alrededor del balde y sosteniendo las varillas. Supuestamente el flujo magnético circulaba entre los asistentes y bueno, era lo que se denominaba una cadena mesmérica. Sí. Pero con el tiempo sus sesiones se fueron poniendo un poquito más picantes y ya hasta se parecían a orgías, porque hombres y mujeres se vestían muy ligeramente para que mejor fluyera el magnetismo. Después se daban masajes los unos a los otros, aproximaban sus muslos, se observaban en espejos instalados en las paredes. Bueno, cuando querías acordar, estabas en brazos de algún señor. Mesmer también consideraba factores acústicos. En las sesiones se oía una tenue música de cámara interpretada por la armónica de cristal. La armónica de cristal era un instrumento nuevo. ¿Parecido al armonio, me imagino? No, era parecido al xilófono. Calculo, con cristales y de tonos etéreos. Percusivo. Y lo había, yo creo que sí, lo había inventado Benjamin Franklin, pero era mecánica. O algo así. Esa es la versión electrónica. Una especie de pianola, con un rollo que tenía la música y... Bueno, esto era. A lo mejor no era mecánico, por ahí lo tocaba un tipo, yo qué sé. Hay un bello concierto para armónica de cristal, compuesto por Mozart. Mozart compuso muchas obras para música mecánica, y dadas las relaciones amistosas que el amigo Mozart tenía con Mesmer y el uso de la armónica que éste hacía, no quedan dudas de que Mozart escribió este concierto en honor del médico. El mesmerismo se convirtió en el delirio de la alta sociedad francesa. Sin embargo, hubo una división. Aparecieron los entusiastas y apologistas y un creciente grupo de escépticos. Entre los entusiastas estaba el marqués de Lafayette, que había combatido al lado de los rebeldes norteamericanos frente a los ingleses. Lafayette siempre abrazaba cualquier causa que le sonara moderna y quiso exportar su fe mesmérica a los Estados Unidos, pero el presidente Thomas Jefferson lo sacó a patadas. Después de 6 años de actividad del médico austríaco, Luis XVI estableció una comisión real para investigarlo. Dice, vamos a investigarlo a este tipo. Hay que decir que Mesmer
contaba con el favor de María Antonieta, la mujer del rey, ¿no? El grupo de investigador presentó un informe de los comisarios reales acerca del magnetismo animal. Entre los investigadores estaban nada menos que el ya citado Franklin, Antoine de Lavoisier, el químico, el descubridor del oxígeno, y el descubridor de que la combustión era la combinación del oxígeno con el material que se quema y otras cosas. Estaba también el doctor Guillotin, que inventó la famosa máquina de matar que lleva su nombre. Se aplicó el método científico de comprobación de los hechos, ¿no? Como primera prueba, el grupo de investigadores decidió darse una sesión de balde, de baquet. Guillotin, Franklin y Lavoisier se sentaron alrededor del balde, se tomaron de las manos, y al poco tiempo Franklin miró de reojo a Lavoisier y pronto todos empezaron a reírse a carcajadas. La prueba no pudo continuar y adujeron que a lo mejor no estaban suficientemente enfermos. Decidieron entonces someterse al poder de sugestión o someter a terceras personas a este poder. Lavoisier diseñó una serie de experimentos que fueron realizados en Passy, donde vivía Franklin. Para ello, el americano, se refiere a Franklin, ¿no?, pidió a Mesmer que magnetizara uno de los 5 árboles de su jardín. Y después un muchacho, del que Mesmer certificó que era sensible al magnetismo, se presentó sin saber qué árbol había sido magnetizado y empezó a abrazar los troncos uno a uno, discúlpeme. Esto fue con agitación creciente. Al tercer árbol dijo: cada vez me siento más magnetizado. Y al cuarto cayó inconsciente al piso, después de gritar: es este. Los 3 comisionados le dijeron a Mesmer que el muchacho había abrazado a todos los árboles, menos el que ellos habían magnetizado. ¿Y cómo lo magnetizan un árbol? No sé, qué sé yo. Bueno, discúlpeme. Le habrán, con imanes, lo habrán frotado un rato, yo qué sé. El médico Mesmer dijo que todo árbol tenía cierta magnetización natural. La siguiente prueba consistió en vendar los ojos a una mujer y le dijeron a esta chica que Mesmer estaba en la habitación y que la estaba llenando de magnetismo. Pero Mesmer no estaba allí en realidad. Lo habían mandado a comprar frutillas. Pero la mujer igual empezó a temblar, a sudar y finalmente a presentar las convulsiones típicas de una crisis mesmérica. Sugestión. Después probaron con la misma mujer pero sin venda y diciéndole que Mesmer estaba en la habitación contigua dirigiendo pases magnéticos con sus manos hacia ella. Mesmer todavía no había vuelto de la frutería y sin embargo el resultado fue el mismo: temblor, agitación y crisis. El informe de la comisión fue demoledor. La Facultad de Medicina exigió a una veintena de médicos que abandonaran el método mesmérico que algunos habían adoptado. Mesmer intentó persistir durante un tiempo en sus actividades, pero la gente no le creía. Después, estalló la revolución, desaparecieron los salones donde se había desarrollado el mesmerismo, quiero decir, los salones de los macanudos donde se reunía a charlar la nobleza. Tuvo que abandonar París y viajó a Londres. Ya con 60 años emigró de nuevo a Viena, pero allí fue acusado de sospechoso de jacobinismo y encarcelado. Después que se demostró su inocencia, al menos en ese rubro, fue arrojado de la ciudad. Y el fracasado Mesmer tuvo que volver a su hogar, a su pueblo natal, pidiendo limosna. Murió en 1815 a los 81 años de edad. Pero esta historia tiene un epílogo. Uno de los discípulos de Mesmer, el marqués de Puysegur, publicó un libro donde explicaba sus experimentos. Y durante sus sesiones de mesmerismo, un muchacho aldeano, en lugar de agitarse y convulsionarse,
cayó en un estado de sueño profundo. Y sin despertarse, se levantó y empezó a caminar. Sí, Durante ese estado, sonámbulo. el joven respondió a todas las preguntas que se le hicieron y obedeció a órdenes sencillas. Cuando despertó, no recordaba nada de lo acontecido. El marqués de Puységur aprendió la técnica de provocar este sueño convulsivo y se dedicó a practicarlo con entusiasmo en varias personas. La revolución también terminó con todo aquello, hasta que en el siglo XX Sigmund Freud comenzó a utilizar esta técnica en sus estudios sobre el subconsciente. Puységur había descubierto la hipnosis. Esto es lo que descubrió Puységur. Exacto. La hipnosis. Tratando de aplicar el mesmerismo, empezó a hipnotizar a las personas, hasta que después tuvo que venir Rolón para que esto surtiera algún efecto. ¿Te gustó? Muy interesante. Muy bien. Fui al discotecario para que me entregara alguna canción y él me dijo que conocía no sé, magnetizado. Sí, un señor que le acertaba todo. Sí, bueno, pero estamos hablando de otra cosa, señor. ¿Cómo de otra cosa? Yo voy siempre a un señor que me acierta todo. Me dice... Una especie de adivino. Un adivino, sí, que sale a Sota Copa y me dice, ¿usted conoce alguna mujer? Sí, y me sacó. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué? Eso lo dice no cualquiera. Tiene nada que ver Digo una que cosa enseguida con... se dio cuenta el tipo. Cualquiera conoce a una mujer. Dice que yo efectivamente conocí a una mujer, me dijo. Pero ¿quién no conoce a una mujer? Sí, bueno, una cosa es conocer a una mujer, pero y adivinarlo, eso es lo que no todos hacen. Un chanta. Bueno, pero el tipo me estuvo hablando media hora, el discotecario de ese tipo. Yo le voy a contar un episodio que me divierte mucho. Un día fui a un brujo que me recomendó a alguien que nosotros conocemos y queremos. Entonces fui, me dolía todo, estaba enfermo, y aparte me había dejado una dama, como siempre. Y me dice el tipo, tráigame una foto y si quiere averiguar algo sobre la dama. Yo muchas fotos nunca me saco con las muchachas que andan conmigo, porque imagínate. No le da el tiempo, ¿no? Pero tenía una foto de esta chica que estaba con otra. Que ella le había dejado. Muy bien. Estaba la que me había dejado, yo en el medio y otra del otro lado. Ahí había. Entonces el tipo miró la foto y dijo, es esta, ¿no? Y señaló a la otra. No, y, bueno, buenas noches. Y ya le erró ahí, imagínese lo que... Pero lo estaba poniendo a prueba usted. A lo mejor, bueno, yo si hubiera sido el tipo me decía a mí mismo, en realidad lo que a usted le gusta es la que yo le señalé, pero usted no lo sabe. Bueno, ¿y le dio un disco para esto? Le dio un disco de Imperio Argentina que ponemos mucho acá, se llama Falsa Moneda, como alusión metafórica. ¿Y qué tiene que ver? Alusión metafórica a una ciencia hecha de falsías. Así que escucharemos entonces a Imperio Argentina con esta hermosa canción, Falsa Moneda. Adelante.